Como ya comentamos, Nakamura ha elegido una variante relativamente inesperada en estos tiempos, la variante del dragón, que es muy ambiciosa, por supuesto, pero bastante arriesgada también. Grischuk ha elegido, en principio, la variante más fuerte contra la variante del dragón, el ataque Rauser, que consiste en un plan igual que el del ataque inglés contra las otras variantes de la siciliana. Alfil E3, F3, dama de 2 y enroque largo normalmente. Y en la jugada 9, que es una jugada crítica para las blancas, para la teoría, actualmente, porque tienen varias selecciones, pues ha elegido la tercera en discordia, podemos decir, pero que está también muy bien considerada, que es G4, y que últimamente muchos jugadores están eligiendo. Yo creo que es una cuestión de modas, de cambios de tendencia. Cuando una variante queda muy analizada, simplemente por no hacer el esfuerzo de revisarlo todo, es preferible elegir otra bastante antes. Una tendencia a elegir variantes no totalmente secundarias, pero no tan principales, que yo creo que se va a desarrollar incluso más, que va a ir creciendo esa tendencia. Y entonces Grischuk ha elegido G4, una jugada a la cual las negras tienen 3 o 4 continuaciones interesantes. Concretamente, alfil por G4, que durante años se pensó que era la mejor, a pesar de que es una entrega de pieza que puede parecer extraña. Los módulos, bueno, la han dejado un poco tocada, pero confirman que es interesante. Alfil E6 se puede hacer sin cambiar en D4, caballo D4, E5, es una jugada interesante también en esta posición. Y creo que no me dejo ninguna más. La que han hecho en la partida es una de ellas, caballo por D4, alfil por D4 y alfil E6. En esta variante, enroque largo de las blancas es posible, pero parece que después del plan dama A5 y torre FC8, perdón, neutraliza la ventaja de las blancas. Por eso las blancas hacen caballo D5 inmediatamente, provocando un cambio en la estructura de peones que les da algunas ventajas a largo plazo bastante grandes. La pareja de alfiles y la estructura de peones, el peón retrasado en E5, que si se mueve llevará una posición de peones colgantes. Y bueno, lo que puede compensar a las negras es que las blancas están relativamente retrasadas en el desarrollo y pueden tener muchas opciones dinámicas. Luego ha habido una batalla por parte de las negras, aparentemente para evitar enroque largo, pero no se puede evitar, y por parte de las blancas para hacerlo, sobre defendiendo primero el peón de C2, porque si lo hacían directo, como hemos explicado, después de dama C7, no hay manera de defender el peón de D5, que estaba defendido indirectamente por la acción de la dama, pero con la jugada dama C7 se produce una sobrecarga de la dama. Entonces las blancas han preparado enroque con H4 y torre H2, que es una continuación que nos han confirmado por ahí que era la más teórica. Con eso han conseguido enrocar largo y las negras pues se han visto obligadas a crearse los peones con colgantes y lanzarlos por ahí. Un momento crítico ha sido después de la jugada E5 de las negras, donde las blancas tenían que acertar con la retirada de su alfil. Alfil C3 nos parecía interesante, pero hemos visto que la idea dama F7 tocando A2 y D5 daba un fortísimo contrajuego. Contra E3, contra la retirada del alfil a E3, el mismo plan es factible, pero era un poco menos fuerte. Pero aún así, posiblemente las negras lo han hecho y posiblemente en la siguiente jugada pues deberían haber insistido. Quería decir que en este caso quizá las negras deberían haberse conformado con la jugada caballo G4, una jugada 18 que les daba una posición aceptable desde mi punto de vista, aunque quizá un poco inferior. Ahora D5 era más arriesgada por H5. Yo creo que D4 era la mejor jugada, pero E4 deja ya al rey de las negras en demasiado peligro y los peones colgantes en el centro se desmoronan. Después de D4 al menos los peones estarían firmes y el caballo negro vendría por la casilla D5 y hubiera conseguido un fuerte contrajuego, creo yo, aunque es posible que la posición de las blancas también fuera superior. Pero después de esta continuación, la posición de las blancas, cada jugada se ha hecho más superior. Simplemente han ido mejorando la posición de sus piezas. Primero el alfil en D4, una posición ideal,
para la defensa y para el ataque, y que combinada con torre, el doblaje de torres en la columna H, torre de H1, pues hace que el caballo blanco negro de F6 quede prácticamente atado, porque la continuación torre H8 podría tener consecuencias nefastas para las negras. Y a partir de ahí, pues yo creo que ha sido un festival. Consideramos por aquí que tanto en la jugada 23, perdón, en la jugada 24 como 25, la continuación dama G5 debía ser la más fuerte, porque amenaza dama G6 y el caballo negro no puede moverse por torre H8, que sería mate en 2. Y después de dama G6 amenazará mate en 1, sin que se vea contrajuego ninguno para las negras. Casi seguro que esa jugada era más fuerte, pero lo que ha hecho Grischuk es muy directo y contundente. Cambiar en D4, hacer G5, con lo cual se ha comido un peón y ha dejado muy débil al rey de las negras. Así no se ve qué opciones tendrían las negras en esta posición, y de hecho pues han decidido abandonar enseguida, porque las torres, el peón de G6, las torres blancas y la dama van a asegurar el mate en muy pocas jugadas. Una partida interesante, entretenida, ambiciosa por parte de los dos. La partida Rayabo-Baronian, de todas las que se han jugado hoy, ha empezado como la más aburrida, pero luego la verdad se ha puesto interesante. Rayabo ha jugado pues con su solidez habitual, planteado una apertura reti combinada con C4 y crea una cierta presión en el centro negro, y después del desarrollo del caballo negro por D7 en la jugada 5 ha aprovechado para cambiar, ahora que el caballo negro no puede ir a C6. En ese momento las negras pueden capturar con cualquiera de los dos peones. La captura con E6 crea una posición asimétrica de peones que puede hacer que las blancas al final tengan un dominio en el centro con D3 y E4, pero por otro lado también puede hacer que las negras tengan una posición más dinámica, más agresiva, aprovechando la columna E, aparte de la buena centralización de sus piezas. En general a mí me gusta más comer con el peón E en esta posición, pero la captura con el peón C es más sólida. A partir de esa posición, pues la forma en que juegan las blancas normalmente es con su peón en D3, como ha pasado aquí en unas pocas jugadas, intentan que el alfil de las negras, que ha salido de su cadena, lo cual parece recomendable, pues tenga problemas, porque los peones de las blancas y los de las negras le van restando actividad, y o bien comerse ese alfil con un caballo y coger la pareja alfiles, o restringirlo tanto con los peones que tengan una superioridad en actividad en el flanco de dama y en el centro, quizá. Eso ha sido la estrategia aquí durante unas jugadas. Las blancas, bueno, combinan el desarrollo con las opciones de ir dejando al alfil negro con problemas. Ha sido un desarrollo lento de la partida. Y bueno, ya ha habido un momento, la jugada 17, H3, las blancas ya se lanzan a molestar el alfil después de haber desarrollado todas sus piezas. Quizá en esa posición, pues la posición de las blancas, aunque no puede ser tan maravillosa, sea un poquito más atractiva. Han seguido con su plan, al menos tienen un plan. Y las negras, pues bueno, han jugado H5 para dar más espacio al alfil, pero las blancas con alfil F3 les ponen ante una decisión. Yo creo que puede haber sido uno de los momentos claves de la partida, pero una decisión bastante difícil. Las negras no deben cambiar, porque entonces la columna H podría ser peligrosa. No deben avanzar, porque el peón en H4 sería muy débil, y por lo tanto tienen que dejarse comer. La captura del peón no es tan grave, porque es un peón doblado, pero hace que la columna G esté abierta y da algunas posibilidades en algún momento de atacar por ahí. Las blancas se han lanzado sobre esa columna, quizá con precipitación. Podrían haber intentado consolidar primero su flanco de dama, o no sé, o haber preparado E4 para abrir el centro y luego jugar en función de cómo el centro quedara fijado. Pero el caso es que han ido muy directas a esa columna. Con la jugada torre G1 es una pequeña momentánea entrega de peón porque deja el punto C3, pero claro, en este momento el cambio del alfil por el caballo en C3 haría que el alfil de las negras
fuera muy fuerte, de las blancas de casillas negras fuera muy fuerte, colocándose en la gran diagonal. Así que las negras lo que han buscado ha sido utilizar su ventaja ahora de piezas en el flanco de dama y neutralizar la acción de las torres blancas en la columna abierta simplemente con el caballo N8. Esto es bastante típico, un caballo que a veces es pasivo y a veces es perdedor defenderse así, pero en otras ocasiones es muy eficaz. Un caballo que neutraliza toda la actividad de varias piezas mayores. Puede llevar incluso a la victoria a su bando porque permite una superioridad en otro lado. Es una defensa por medios económicos. Yo creo que a partir de ahí, pues Rayabo desde luego había perdido la ventaja. Quizá tenía que haber pensado, bueno, vuelve a tener el plan de 4, pero ahora hay mucho contrajuego por parte de las negras. Tenía que haber vuelto a pensar en neutralizar el flanco de dama. Pero ha seguido haciendo jugadas en el flanco de rey, que dentro de unas jugadas nos van a parecer inútiles, y las negras se han activado muchísimo en el flanco de dama. Entonces, de repente, después de la jugada torre C2, que ya amenazan varios peones, se ha sucedido una serie de jugadas incisivas, tácticas, en que los dos tenían poco tiempo y que posiblemente habrá habido varios errores. Y ha sucedido algo que desde el punto de vista de la posición puede parecer extraño, pero por el estilo de los jugadores ha sido súper lógico. Rayabo, mientras ha jugado a ganar, parece que ha perdido un poco el norte y ha caído en una posición arriesgadísima, y de repente ha empezado a perder peones a montones. Le han caído casi todos los peones del tablero, pero justo cuando ya su posición ha sido claramente crítica, ahora estamos en una fase en que le comen peones por todas partes, pero cuando su posición se ha puesto delicada, en este momento con 2 peones de menos, pues ha buscado rápidamente el contrajuego y ha encontrado, gracias a la mala posición del rey negro y a su peón pasado de H, y ha combinado muy bien la torre y el caballo. Este tipo de combinación del juego a la torre y el caballo es lo que a mí me hace dudar, esa que se dice que torre y alfil son superiores a torre y caballo. No es tan claro, por lo menos en muchas posiciones la torre y el caballo se combinan muy bien, sobre todo al ataque del rey. Ellas dos solas, sin haber damas. Si hay damas, mucho mejor, pero aún no habiendo damas en el tablero, la torre y el caballo pueden crear muchos problemas al rey. Y es lo que ha sucedido aquí, han quedado problemas suficientes para, a pesar de tener en este momento las negras 3 peones pasados unidos y 3 peones de ventaja, claro que uno de ellos lo pierden pronto, pero bueno, visualmente es espectacular, y otro peón potencial pasado en el flanco de dama, que la verdad que si aquí quitamos las torres del tablero pues nos da la risa, porque el caballo perdería contra el alfil casi que quitáramos el peón que quitáramos de las negras, ¿no? O posiblemente muchas veces quitando 2. Eso quiere decir que es la torre la que hace que es la coordinación de la torre y el caballo la que les permite este contrajuego. Y bueno, un contrajuego que le ha permitido forzar tablas con la maniobra torre G7, torre F7, que obliga al jaque continuo. Obliga a las blancas a las negras a admitir el jaque continuo, porque si fueran a H8 recibirían mate. Una partida que al final ha sido muy interesante. La partida ha empezado con una apertura inglesa, con la variante elegida por Tomaszewski de E5. Siempre es interesante porque realmente es una siciliana con colores cambiados. Y luego, pues, Tomaszewski elige en la jugada 4 una jugada que está bastante de moda, de alto nivel, que es alfil C5. Una jugada que se puede considerar ambiciosa, que mantiene todas las piezas en el tablero y planes, diversos para los dos jugadores, que tienen los dos jugadores posibilidades de jugar por un lado o por otro. Y bueno, pues hace que muchas veces sean partidas interesantes. Ya comenté antes un poco mis dudas de que esta jugada sea totalmente correcta, puesto que en la siciliana parece que no lo es, y sobre todo porque permite, ya no solo por comparación con otras aperturas, sino porque permite que el alfil de negras, que es una pieza pues bastante activa, sea poco a poco arrinconado en el flanco de dama. Es el plan que ha logrado ejecutar Carlsen. Poco a poco ha desarrollado un poquito más rápido que su rival, y luego pues
avanzando los peones por las casillas negras, como podemos ver pues en la jugada ya cuando ha hecho el avance aquí, avance de 4 en la jugada 17, vemos que el alfil de A7 queda bastante fuera de juego, ¿no? Ese ha sido el problema principal de las negras. Lo ha cerrado por completo con C5 y hemos llegado a un momento después de la jugada, digamos, 20 de las blancas, caballo C4, que parecía, y bueno, sin duda la ventaja de Carlsen ya no es que sea muy grande, pero bueno, ya es sustancial. El alfil de B8 es torpe y el caballo se puede situar en A5, dejando una posición muy incómoda para las negras y sobre todo ayudándoles a dominar la columna D. Tomaseski ha hecho un amago de ataque sobre el enroque blanco, pero que claro está, sin la jugada E4 por su parte, no puede tener éxito porque no pueden participar ni el alfil de casillas negras ni las torres, y solo con la dama y 1 o 2 caballos no es suficiente. Las blancas pues han ido a colocar sus peones en E4 y F3, que les permite tener perfectamente defendido el flanco de rey y hace que su ventaja en el flanco de dama sea importante. Bueno, el cambio de caballos por la casilla F3 no creo que perjudique ni a uno ni a otro. Y de pronto, pues ya en la jugada 29, otro momento crítico, las negras han tenido que volver con la dama para defender el peón de C7 y el peón de B7 y poder hacer alfil C7. Las blancas, pues todavía les van a expulsar el caballo, se han adelantado, pero ahora, mientras han dominado la columna D y tienen la entrada del caballo en D6 en algún momento. Ahora ha venido otro momento relativamente crítico. Esto puede haber sido un error, pero no estoy muy seguro. En la jugada 33 las blancas han entrado con su caballo en la casilla de 6, que parecía una continuación lógica, pero lo han hecho en un momento en que la dama negra podía entrar en la casilla A2, creando un cierto contrajuego. Así pues, las blancas aquí tienen otras jugadas, como simplemente torre por D7 y luego dama de 3 o caballo de 6. O bien una jugada preparatoria para entrar en D6. Pero claro, las negras también están preparando torre de 8, o sea que quizá no sea tan fácil. Con la jugada caballo de 6 atacan el peón de B7 y el único inconveniente que tiene es que después del cambio de las piezas la dama negra entra en A2. La dama molesta lo suficiente para dificultar la realización de la ventaja blanca, pero quizá las blancas, si encuentran una maniobra precisa para expulsar a la dama de ahí, reanuden la partida con su ventaja anterior, que es el control de la columna y el hecho de que su alfil es mejor que el caballo. Pero la verdad es que no lo han logrado hacer de forma airosa, digamos. Rey G2 quizás sea innecesaria, podrían haber empezado la maniobra con torre D2, y las negras muy bien con torre E8. Este creo que ha sido un punto importante para la defensa de las negras. Torre E8 defendiendo el peón les ha permitido empezar una maniobra con el caballo que parecía lenta, pero que se ha compensado con la cantidad de tiempos que han perdido las blancas para sacar a la dama de ahí. Y ha llegado este momento en que el cambio de damas no parecía favorecer a las negras, que podían haber hecho también dama C4, pero que con el cambio de damas y F6, pues bueno, han consolidado mucho su posición. Yo creo que aquí la ventaja de las blancas ha disminuido, pero yo diría que todavía tienen ventaja. Así, el plan que han iniciado con rey H3, que parecía ingenioso, pues quizá no sea suficiente para abrir brecha. Y francamente tampoco se me ocurre ahora un plan que garantice mucho a las blancas. Podrían haber acercado el rey al centro y en un momento dado jugar F4, pero han optado por esta opción. Y las negras sin ningún temor han llevado al cambio de torres con torre de 7, y ahora las blancas, yo creo que cambiando las torres en D7 y colocando el alfil de 3 tienen una mínima ventaja y algunas posibilidades. Carlsen no debe pensar así porque ha hecho una jugada con alfil de 3 que realmente parece muy arriesgada, puesto que después del cambio de torres en D6 su peón de D6, aunque entretiene un poquito a las piezas negras, es una clara debilidad. Y pienso que pueden haber tenido alguna posibilidad las negras para aprovechar esa debilidad. Pero, bueno, de hecho ya hemos dicho cuál era, ¿no? En este momento, jugada clave para las negras, jugar A5 directamente. Parece que les podía dar una posición con esperanzas de jugar a ganar. Han preferido B6 y A5
pues ahora sí, tienen que cambiar y C5. Parece que B5. Y se llega a una posición que al principio me parecía favorable a las negras, pero que las blancas, con la posibilidad de entrar con su rey por las casillas blancas H5 y G6, parecen equilibrar. La debilidad de su peón no la logran aprovechar las negras, porque cuando van con el rey a comérselo, siempre el rey blanco se cuela. Eso parece que hace que la partida esté equilibrada. Pero las blancas, aunque supongo que pensará Carlsen que la partida está equilibrada, pues han ido agotando las posibilidades, haciendo los únicos movimientos que tienen para mantenerse dentro de la partida, sin dar tablas y sin equivocarse demasiado para perder. Y de todas formas, con esta estructura de peones a la que han llegado, muy rígida, parece imposible que las blancas puedan romper la posición defensiva, que las negras parece que ya han decidido que no van a abandonar. Su caballo en D7 y su rey moviéndose, evitando la entrada del rey blanco y lo suficientemente cerca del peón de D6 para en algún momento, si el rey blanco se va del flanco de rey a buscar algo por el flanco de dama, pues el rey negro mucho más pronto se comería el peón de D6. Yo creo que esta posición, vamos a ver si la cosa sigue igual, y yo creo que va a terminar en tablas. Carlsen ha hecho ahora unas cosas H3 y H4 que francamente ese peón no creo que vaya a ninguna parte. Si hace H5 se va a quedar sin rey ya y se va a dejar dar automate. Ahora podría hacer H5 y caballo F8. No, es una jugada que creemos que no va a ser, pero casi empezamos a temer que la haga, porque está haciendo unas cosas asombrosas en esta partida. Ahora hará ya rey H5. ¿Qué va a hacer? O moverá al alfil, y supongo que admitirá tablas bastante pronto. Yo creí que iba a estarse hasta la jugada 100, pero no va a poder. Así que pronostico que la jugada será tablas, la partida será tablas, perdón. Os agradezco a todos la atención esta tarde. Hemos pasado una tarde un poco larga. Creo que me voy a negar ya a comentar torneos en que juegue Carlsen. Bueno, es una broma, claro está, pero siempre me hace lo mismo. Alarga su partida 2 o 3 horas más que las otras. Y de forma aburrida, porque si la alargara para hacer algo que no se entretuviera, pero se ve que no. Simplemente una tenacidad a prueba de bomba. Bueno, dice los populus que quizá salga con el rey, luego H5 con el rey al flanco de dama. Con eso evitaría G6, pero vamos, resulta difícil creer que al rey le dé tiempo a llegar a hacer con el flanco de dama antes de que las negras se coman el peón de D6, porque en cuanto el rey se aleje, el rey negro puede hacer rey E8 y rey D7, moviendo antes el caballo, claro está, pero el caballo se puede mover atacando el peón de E4, o haciendo caballo C8 y caballo B8 y caballo C6 y atacando el de A5 y impidiendo al rey de las blancas entrar fácilmente. Bueno, pues muchas gracias a todos por seguir aquí toda esta larguísima retransmisión, y pues nos veremos otro día y espero que lo hayáis pasado bien esta tarde.